Hola queridos, ¿qué tal estáis? Ya lo sabéis, mi respuesta siempre es la misma. Feliz de compartir un ratito con ustedes y con vosotros. Y tengo aquí la frase que dice: la soledad es peligrosa, es adictiva. Una vez que te das cuenta de la paz que hay en ella, no quieres lidiar con la gente. Carl Jung. Tengo que decir que voy a hacer comentarios sobre una experiencia propia. Yo me casé con 17 años. Venía de un hogar muy amoroso, éramos 6 de familia, 3 hijos, la abuelita y los papás. Y jamás en la vida estuve sola. Fue muy bonito. Cuando me casé, ya sabéis que me casé con un maltratador. No sabía ni cuándo venía, ni cuándo iba, ni lo que hacía, ni dónde estaba. Me pasaba la vida sola. No podía preguntar, no podía decir, no sabía nada. Me costó la vida acostumbrarme a la soledad. Menos mal que tenía los libros. Pero al final me hice a ella. Y es cierto, es adictiva. Yo siempre digo que soy loba solitaria por obligación. Soy solitaria por obligación y loba solitaria por devoción. Porque aprendí a conocerme, aprendí a ver el mundo de distinta forma, aprendí a mirarme yo hacia adentro, aprendí tantas cosas que solamente se pueden aprender en soledad y me di cuenta lo importante que es. Ahora tengo hecha una promesa y siempre que se comenta, siempre que se queda de acuerdo, salir, porque si no, la soledad me tira y no debe de ser solamente soledad. Tenemos que tener una pequeña comme ça, soledad y compañía, y así aprender de los demás y recapacitar en soledad. Porque ya os digo, yo lo viví así, claro, era tan jovencita con 17 años que no lo entendía, no podía comprender lo que me pasaba. Pero al final la vida te enseña, no queda otra. O aprendes o te vas, y yo estoy aquí, o sea que algo habré aprendido. Y si no, es muy triste que te vengan las experiencias de la vida y que no sepas cogerlas para sacar la parte positiva de ellas. Yo, por mi circunstancia, vivo en compañía, pero paso muchas horas en soledad. Disfruto la compañía, por supuestísimo, pero la soledad también. Va ahí, así, en tablas, porque es necesario la soledad para recapacitar y pensar, y es necesario la compañía para compartir. Queridos, hasta aquí mi charla. Si os ha gustado, estaré feliz. Y como siempre, termino con un libro en las manos. Teovinilogía, el origen del mal en el mundo. Lo acabo de recibir, no lo he leído. Si alguien lo ha leído y me quiere hacer algún comentario sobre él, perfecto. Pero este es Salvador Freixedo. Me interesa mucho este autor, ha fallecido ya, pero lo sigo durante mucho tiempo. Así que hasta aquí mi charla. Si os ha gustado, darle al like, y si os ha gustado un poquito más, darle a seguirme. Sabéis que yo sin vosotros no soy nadie, os necesito. Y recordar todo lo que deseamos siempre al otro lado del miedo. Besos.